Hay una hora que no figura en los relojes comunes, una hora que no pertenece a las de todo el día, tampoco pertenece a las de la noche. Es una grieta en el tiempo, un susurro entre dimensiones. Y esa hora se ubica entre las 2, las 3 y las 4 de la madrugada. ¿Te ha pasado que despiertas sin razón aparente? ¿Que el corazón late más rápido? ¿Sientes que algo te observa? Entonces, miras el reloj y ahí están las horas negras de la madrugada. Algunos lo llaman casualidad, otros la hora del diablo. Y los más antiguos simplemente la llaman la hora en que el velo del tiempo se vuelve más delgado. Y entonces, a esa hora del tiempo más delgado, alguien susurra nuestro nombre. Y los antiguos simplemente la llaman la hora del velo del tiempo, que en esas horas se vuelve más delgado. Cordial saludo. Bienvenidos a Radio Nesken. Y a esta hora de la noche, para mí es un placer acompañarlos y describir o hablar de algo que se comenta últimamente. Las 3 de la madrugada, cuando mucha gente dice ver, oír o sentir cosas raras. Laura es una visitante asidua de nuestro canal RTG, El Placer de Explorar en YouTube. Ella dice que tiene 39 años, vive sola y trabaja en turnos largos en un hospital de la ciudad de Cali. Ella, en su comentario, afirma lo siguiente: desde hace 5 noches me he despertado justo a las 3 de la madrugada. Y no importa si me acuesto a las 10 o a la 1, de todas formas me despierto a las 3. Y entonces siento que hay algo en la habitación. Al principio yo pensé que era estrés, pero luego llegaron los sonidos de pasos. Y entonces escuché una voz leve de mujer que susurraba mi nombre. Laura. 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 ¿Quién era esa figura? ¿Era una sombra? ¿Una alucinación del sueño? ¿O solo algo que existe cuando el cuerpo está más vulnerable? Cuando la mente aún no ha despertado, no se ha marchado del todo del mundo de los sueños. Hace unos años un viejo sacerdote, el padre Pachotti, mi mentor en el asunto de religión y de misterio, me compartió su cuaderno de confesiones no oficiales. Él lo tituló El Libro del Silencio. Y en una de sus páginas, el padre Pachotti escribió algo relacionado con este tema de las 3 de la madrugada. El padre Pachotti escribió: la mayoría de los ataques que he conocido ocurren entre las 3 y las 4 de la mañana. Esa es la hora del abandono, cuando la fe duerme y los demonios hablan. Según me explicó en su escrito, el padre Pachotti no hablaba de demonios con cuernos, hablaba de pensamientos oscuros, voces interiores, las que aparecen cuando todo está en calma, voces que la mente no puede callar. A esa hora, escribía el padre Pachotti, no luchamos con fantasmas ni demonios, luchamos contra nosotros mismos.
Además de Laura y el padre Pachotti, tengo otras cosas para comentarles. Mensajes breves que llegan a nuestras redes. Es el caso de Miguel, quien vive en Pereira. Y él dice en su comunicación: yo me despierto a las 3 de la madrugada y siento que alguien me llama desde la cocina. Yo voy y no hay nadie. Pero, cosa extraña, la puerta de la nevera siempre está abierta. Hay otro caso, otro testimonio. Ana Lucía, de Medellín, y en su comentario ella dice: a las 3 de la mañana no me despierto yo, se despierta mi hija. Ella tiene 6 años y cuando despierta me llama desde su cuarto y entonces me dice: mami, la señora del techo me está mirando. Bueno, y ahora presentemos las respuestas racionales. Respuestas racionales que también existen. Desde el punto de vista de la ciencia, despertarse a las 3 de la madrugada tiene varias explicaciones. Están los ritmos circadianos. Nuestro sueño sigue un ciclo de aproximadamente 90 minutos. Entre las 2:30 y las 4 de la madrugada, el cuerpo entra en una fase muy ligera del sueño. Y en ese momento es más fácil despertar, sobre todo si sufrimos de ansiedad, depresión o estrés. Otro factor es el bajón de temperatura corporal. La ciencia dice que entre las 3 y las 4 de la madrugada el cuerpo alcanza su temperatura más baja. Esto puede hacer también que la gente o las personas se sientan incómodas, vulnerables y ante todo inquietas. Otro factor que agrega la ciencia tiene que ver con el cortisol y la vigilia. El cortisol es la hormona del estrés y comienza a elevarse a esa hora, preparando el cuerpo para despertar. Si la persona está emocionalmente alterada o preocupada, puede sentir que algo lo despierta. Otra explicación es el silencio absoluto. A esa hora, el mundo está en su punto más silencioso. Cualquier pequeño ruido, un crujido, el motor del refrigerador e incluso la propia respiración acelerada se siente mucho más intensa. Eso dice la ciencia, pero aparentemente en ese despertar hay algo muy antiguo, algo llamado el segundo sueño. Hubo un tiempo en el que despertar antes, durante y después de las 3 de la mañana no causaba miedo. Los antiguos lo llamaban el intervalo sagrado, un espacio entre el primer sueño y el segundo sueño. Durante siglos, en la Edad Media, en los campos de Europa, en los monasterios y en las casas, los hombres y mujeres abrían los ojos a la mitad de la noche. Y lo hacían no con temor, sino con un propósito. En ese despertar, leían pasajes de libros santos, rezaban en voz baja, caminaban descalzos en silencio. Algunos escribían sueños y otros se arronchaban en la cama esperando el momento de dormir. Era como si su alma hubiera hecho una pausa para encontrarse consigo misma. El historiador Roger Erkix describió este asunto en sus antiguos diarios, cartas y tratados médicos. Y en esos diarios, en sus estudios, decía: antiguamente, dormir en 2 partes era lo normal, y despertar a las 3 de la mañana era tan común como cenar o encender una lámpara.
Pero con el tiempo, algo cambió. Hubo un momento en que llegó la electricidad, el reloj de la fábrica, el ritmo impuesto por el ruido del mundo, y con ellos se formó o se dio paso al sueño continuo. Y al pasar esto, se olvidó el segundo descanso, el segundo sueño. Y así, hoy, quien abre los ojos a las 3 de la madrugada no encuentra una vela sino una pantalla del celular. Y donde antes había recogimiento, ahora hay ansiedad, insomnio y un pensamiento oscuro que no se va. Y si toda esa historia, todo lo que se habla del despertar a las 3 de la madrugada no es un problema, algunos dicen que es un llamado. Y lo dicen porque nuestro cuerpo, desde lo más profundo de la historia, sigue recordando que hay un momento en la noche, un momento hecho para despertar, un momento para no tener miedo, sino para despertar el alma. Veamos otro caso que ha sido reportado a nuestras redes en RTG, El placer de explorar. Daniel despertó de golpe. El reloj brillaba en rojo. Eran las 3:01 de la madrugada. El cuarto estaba completamente en silencio, excepto por un tic-tac extraño y lejano que no recordaba haber escuchado antes. No había pesadilla, no había sed, no había residuos, solo una sensación, una certeza sin lógica. Alguien lo estaba llamando, no con voz y no con presencia. Entonces, Daniel trató de volver a dormir. Cerró los ojos, se dio vuelta y nada. Luego, encendió la lámpara de la mesita de noche y vio el libro. Un viejo volumen de tapas de cuero que había comprado en una tienda de artículos usados. Lo había comprado semanas atrás y lo hizo sin saber por qué. Desde que lo compró nunca lo había abierto y no lo hizo hasta esa noche. Después de tomarlo lo hojeó al azar y se detuvo en una página amarilla que decía: cuando despiertas a mitad de la noche, no huyas del silencio. Es el momento en que el alma tiene permiso de hablarte sin interrupciones. Daniel no sabía por qué, pero entendió que debía quedarse despierto. Entonces se levantó y buscó por aquí y por allá. Al final encendió una vela. Era como si lo hubiera hecho miles de veces. Luego se sentó en la mesa de madera frente a la ventana y por primera vez en meses escribió. Escribió lo que había soñado, lo que sentía, lo que nunca se había atrevido a decir en voz alta. Las palabras fluían sin cesar. Esas palabras eran como dictadas. Cuando terminó, eran las 4:10 de la madrugada. Entonces, un suspiro profundo se le escapó del pecho. Era como si algo se hubiera liberado. Después volvió a la cama y durmió profundamente. Durmió como lo hacía cuando era niño. Desde entonces, cada vez que se despierta a las 3 de la madrugada, Daniel no se asusta. Sabe que no está solo, que ese momento no es una falla, sino una grieta por donde cuelga algo antiguo, y quizás, piensa él, algo sagrado. Quizás no haya nada sobrenatural detrás de la hora del misterio. Quizás solo sea la mente jugando en la oscuridad. Pero queda la duda. Quizás no. De esto se dice:
Es el momento exacto en que miles de personas en todo el mundo despiertan sin motivo aparente y sienten que algo invisible las está mirando. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre patrones del sueño sugiere que entre las 3 y 4 de la mañana el cuerpo alcanza su mínima temperatura interna, haciendo que muchos se despierten con una ligera sensación de incomodidad o amenaza. Pero no todos lo explican así. El doctor Rafael Pilleser, un neuropsiquiatra clínico de Estados Unidos, asegura que cuando alguien se despierta a las 3 de la madrugada y se despierta con ansiedad, su cerebro está respondiendo a un estímulo que no siempre es externo. Eso no significa que lo que se siente no sea real. Otros investigadores, como el antropólogo y psicólogo forense Ernesto Barros, afirman que el mito de las 3 de la madrugada ha sobrevivido por siglos y lo ha hecho en diferentes culturas. En Europa se le llama brujería, ataques espirituales. En África, duendes o aparecidos. Y en América Latina, amenazas de brujas. En todo esto, hay demasiadas coincidencias entre personas que nunca se conocieron entre sí. Y eso es lo que inquieta, dice el investigador Barros. Entonces, pregunta Barros, ¿esto es una coincidencia biológica? ¿O algo que ocurre a esa hora y que la ciencia aún no ha podido explicar? Y así llegamos al final de esta Radionesken. Guerreros poderosos, caminantes, desde la lejanía, en una noche oscura, casi a las 3 de la madrugada, les deseo una feliz noche y dulces sueños. Estuvo con ustedes Roberta Tovar Gaitán y en la producción Viviana Tovar Azula.